Aquí está. O lo hemos escuchado en las noticias, o aunque no nos toque directamente el huracán, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, pues poco probable o improbable que un huracán llegue hasta acá, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué pasa en la Ciudad de México? Cuando hay un huracán que afecta a los estados de la costa, tanto del Pacífico como del Golfo de México, depende del tamaño del huracán o de la fuerza del huracán, también afecta a la Ciudad de México con lluvias. Entonces, aquí en México, en la Ciudad de México llueve mucho, llueve todos los días y causa, nuestro problema principal son las inundaciones. De hecho, ahorita en Guadalajara, en una de las comunidades o de uno de los municipios, hubo una inundación ilógica, ¿no? Que según lo que leí, se dio porque construyeron un transporte público donde no, casi sin nada de planeación, por lo tanto se causó una inundación con una primera lluvia fuerte que se presentó en el año. Bueno, así más o menos nos pasa aquí en México, como hay muchos lugares con una muy mala planeación y las lluvias nos afectan con inundaciones derivadas las lluvias de los huracanes que afectan a otros estados. Me imagino que en los estados donde se presentan los huracanes, pues esto es todavía más fuerte. Entonces, pues les digo, el huracán nos afecta a todos. Sin embargo, como lo vimos la semana pasada, también podemos conocer un huracán, si se puede decir así, desde diferentes puntos de vista, no solamente desde el punto de vista vivencial, sino también por medio de la investigación, ¿no? O de la lectura. Pero no solamente la lectura de, por ejemplo, de noticias sobre los huracanes o de la definición de Wikipedia que me da qué son los huracanes. No, también yo puedo verlo desde diferentes perspectivas, desde lo literario, lo cómico, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a revisar varios textos, varias fuentes de información para conocer un poco más acerca de los huracanes. Ahorita en tu pantalla ya tienes el documento, ¿verdad? Me preguntan, a ver, eh, ¿la zoología y la biología son otras disciplinas? Sí. Ya, mira, Salma, que es de Guadalajara, ya nos cuenta que en el tren ligero fue donde pasó lo de la inundación. Entonces ya sabemos que Salma es de Guadalajara. Dice Selene Jiménez, donde dice que menciones 3 ejemplos de cómo abordan el problema de la basura otras disciplinas, eso es de la tarea pasada. Eso ya dijimos, ¿no? Pones la disciplina y explicas cómo esa disciplina estudia el problema de la basura. Por ejemplo, este, pusimos la ecología, ¿no? La ecología estudia la relación del hombre y su medio ambiente y entonces la ecología estudiará cómo la producción o el consumo de plásticos afecta el medio ambiente. Me imagino, algo así va a estar tu explicación. Si no, regrésale al video, ahí ya lo dijimos con más detalle. Bueno, regresamos a la tarea 4. Vamos a leer varios textos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vas a decir, maestra, ¿cómo que 6? No, no te preocupes, porque acuérdate que podemos hacer la lectura, eh, ¿cómo le llamamos? En la lectura que es nada más de manera superficial como para conocer, es una lectura de exploración o skimming y scanning, ¿no? ¿Se acuerdan de esos conceptos que nos habían contado la semana pasada en una de las tareas? Entonces ahora me voy a ir a esos documentos nada más para hacer skimming y scanning. Y perdonen si lo estoy pronunciando mal, porque o sea, pronuncio muy mal en inglés, por eso no tengo grupos de inglés en la prepa en línea. Bueno, son varios textos. Uno es de la revista Cómo ves, que se llama La ciencia precede a la tormenta, que es igual un artículo de divulgación sobre cómo se estudian los huracanes, cómo se sabe cuáles van a llegar, cómo van a afectar, etcétera, etcétera, y no solamente si hay huracanes en el planeta Tierra, sino también si hay en otros planetas, porque los fenómenos meteorológicos
no solamente ocurren en la Tierra, ocurren en todos aquellos lugares donde hay atmósferas. El segundo texto es un cuento de un escritor mexicano que se llama que se llama Juan Rulfo, y el cuento se llama Es que somos muy pobres, y si tú lo lees, te vas a identificar con el texto, te voy a decir por qué. Porque trata de una familia que es muy pobre, como dice el título, y ocurre una lluvia torrencial o un huracán y se lleva a su casita y se lleva a su vaquita, que es aquí el que cuenta la historia es como el hijo más chico, y pues él extraña mucho a la vaquita que tenían, ¿no? Tenían una vaquita, un becerrito, ya no me acuerdo bien qué animal, y se lo lleva la inundación y está muy triste por eso y por otras cosas que están pasando por ahí. Entonces, es un cuento. Luego acá, ¿cómo se forman los huracanes? Que es un documento científico, por decirlo así, que trata de explicarnos de manera científica cómo se forman los huracanes. 15 curiosidades sobre los huracanes, que es una noticia de las que están ahora de moda. No sé si te has dado cuenta, bueno, a lo mejor tú no conoces otro tipo de noticias porque estás bien jovencito o jovencita y pues a ti te tocó nomás el internet, pero antes no era así como de listas, ¿no? Ahora están muy de moda las listas. 15 interesantes curiosidades que necesitas saber sobre los huracanes. Y te ponen fotos y te ponen una explicación de esos fenómenos, ¿no? Eso está padre, a mí me gustan ese tipo de noticias. Y bueno, aquí nos cuentan 15 curiosidades sobre los huracanes, que no es como muy riguroso, es muy ligero, como para nada más para conocer así de manera superficial el fenómeno de los huracanes. Y luego, en la revista Arqueología Mexicana, que es una revista de investigación social o histórica, los desastres en perspectiva histórica es uno de los documentos que nos presentan y nos hablan sobre cómo las culturas prehispánicas vivían los desastres, que también está muy interesante, ¿no? Imagínate nosotros ahorita cómo nos preparamos y hacemos y reaccionamos ante los huracanes. ¿Cómo le harían los aztecas o otras civilizaciones de siglos pasados, o otras culturas de siglos pasados? Es interesante. Lee, te digo, como skimming y scanning, lee los títulos, los subtítulos, algunos primeros párrafos, date una idea de qué tratan los textos, ¿sí? Si tienes la curiosidad, el interés, pues sí los revisas completamente, pero si no, solamente que hagas una lectura superficial te va a servir para contestar la tarea. De cada uno de estos documentos tienes que contestar lo que viene en la tabla que está en el archivo de Word que preparé de igual manera para compartirte. Te preguntan qué tipo de texto es, qué se dice del tema, cuál es la postura del autor, eh, qué tipo de ciencia aborda este texto, formal, natural o social, eso ya lo vimos, justifica la elección de la ciencia que se aborda. Entonces, ¿qué tipo de texto es? Ahí te pido por favor que vayas a los recursos de la plataforma. En la semana 1 encuentras el recurso que se llama tipos de texto. Te pido por favor que lo busques en la plataforma y lo revises. De hecho, en uno de los foros lo compartí y no me acuerdo si lo compartí en la mochila. No lo compartí en la mochila, pero lo voy a hacer en un ratito. Pero en la plataforma, en la semana 1, está el recurso tipos de texto. Y es ahorita el que te voy a pasar. Se dice que hay tipos de textos científicos, literarios, periodísticos, de manera genérica, ¿no? E informativos también. Entonces tú vas a identificar qué tipo de texto es cada uno de los que leíste o de los que revisaste para hacer la tarea. Por ejemplo, la ciencia que precede a la tormenta
¿Es un texto de qué tipo? Según yo, ya tú verás si es eh, más, si no es así y si es de otro tipo, pero yo le voy a poner que es informativo, ¿ok? Puede ser que esté inventando, ¿eh? Entonces, por favor, no te vayas con esta respuesta, es solamente un ejemplo. ¿Qué se dice del tema? Bueno, habla de los huracanes, eso ya lo explicamos. Entonces, explican cómo se investiga la formación de los huracanes en la Tierra y en los planetas. Esto es muy somero, ¿ok? Te pido que tú lo revises con más detalle y des un aporte más detallado. ¿Cuál es la postura del autor? Y yo aquí puedo poner, por ejemplo, que el autor no tiene postura, no tiene opinión, o sea, no opina nada sobre el tema, solamente está informando. No tiene opinión sobre los huracanes, solo informa sobre este tema. ¿Qué tipo de ciencia se aborda en el texto? ¿Formal, natural o social? A ver, tú ayúdame a contestar esa parte. Ya lo vimos al inicio de esta clase. ¿Qué tipo de ciencia se aborda en el texto? Si es un texto informativo que me explica con detalle cómo se estudian los huracanes. ¿Es una ciencia formal, es una ciencia natural o es una ciencia social de la que se habla en el documento? Eso sí lo puedes contestar aunque no hayas leído el texto, de acuerdo nada más con lo que te he estado contando. Por favor, ayúdame a responder esta parte, mientras yo voy a ir con la segunda. Es que somos muy pobres. Es el cuento de Juan Rulfo, ya te había dicho, es un texto literario, entonces, un cuento es un texto literario. ¿Qué se dice del tema? Y en pocas palabras, se explica o se narra las, los problemas de una familia afectada por una inundación. ¿Cuál es la postura del autor? Y bueno, aquí el autor es Juan Rulfo, ¿no? Y pues Juan Rulfo ahí no habla, y los que hablan son sus personajes. Entonces, de acuerdo con lo que yo he leído de este cuento, ¿cuál podría ser la postura del autor? Que la pobreza afecta, es un factor eh, que hace que las poblaciones padezcan fuertemente los fenómenos naturales. ¿Qué tipo de ciencia se aborda en el texto? ¿Formal, natural o social? Ahí también tú ayúdame. A ver, voy a ver si ya me ayudaron, porque me gusta que ustedes me cuenten. Skimming y scanning, sí. Por favor, pongan en la mochila de los tipos de texto. Sí lo voy a poner, ahorita que termine la sesión, voy a poner los materiales que no he puesto. Natural, ciencia natural. Me imagino que lo de cómo ves, ¿no? Lo de cómo ves, la ciencia precede la tormenta, es un texto informativo. ¿Qué tipo de ciencia es? Es una ciencia natural, exactamente. ¿Y por qué? Porque eso, dice aquí, justifica la elección del tipo de ciencia que se aborda. ¿Ustedes qué explicación le pondrían? ¿Cómo justificarían que el texto aborda una ciencia natural? Y de una vez, ya que están por ahí, ayúdenme a decir qué tipo de ciencia se aborda en el texto. Es que somos muy pobres. ¿A qué se refiere a ponerlo en la mochila? En el link de abajo del video hay un link que se llama Mochila Semana 2. Es un murito donde yo les comparto, le digo mochila pues para acordarnos, ¿no? Es un murito, es una mochila donde yo les comparto material de apoyo. A eso me refiero con mochila. Dice aquí Abigail, en la postura del autor podemos poner solo objetiva y subjetiva. Ah, perfecto, me parece buena idea. Entonces, a la primera, ¿cómo le pondríamos? ¿Objetiva o subjetiva? Y a la segunda, ¿cómo le pondríamos objetiva o subjetiva? Tú misma dime, Abigail.
Y Laura, Edith y los demás compañeros me están diciendo que el segundo texto aborda el tema desde un punto, desde una ciencia social, exactamente. Podríamos decir que es un poco antropológico, ¿no? De hecho, a Juan Rulfo le gustaba mucho la antropología. Bueno, eso ya lo sabríamos si investigáramos más y más. Muy bien, ¿cómo explicarían, ayúdenme, cómo justificarían que el primer texto aborda una ciencia natural y el segundo una ciencia social? Con una breve oración, y ya después cuando ustedes hagan la tarea le ponen más detalles. Pero a ver, ayúdenme ya para terminar con esta tabla. Mientras, vamos a seguir viendo qué es lo que nos va a pedir. Así le vas a hacer con los otros textos, ¿ok? Te digo que no es necesario que los leas a profundidad, sino solamente con que revises algunos detalles que te parezcan interesantes a simple vista para que puedas contestar esto. Después vas a contestar si las fuentes son confiables o no y por qué. Y ahí tú vas a tener que analizar si los textos son de fuentes confiables. Y bueno, rápidamente te voy a decir si son confiables o no, porque tú vas a revisar si tienen autor, acuérdate, si tienen fuente, perdón, si son de una institución pública y reconocida. Si todos los enlaces funcionan. Y si es actual la información. Además habíamos dicho que nos ayudaría a ver si era una fuente confiable. Voy a ver si tengo por aquí este documento. Autor, que sea, y que tenga información verificable o real. Aquí lo vamos a poner. Información verificable o real. De hecho, ahorita está de moda ¿cómo se dice? Una página de internet que se llama Verificado, ¿no? Se supone que ven que las fuentes sean confiables. Bueno, en fin, si cumple con estas 5, quiere decir que la fuente es confiable. Entonces tú vas a decir, la ciencia que precede a la tormenta es confiable, ¿tiene autor? Sí, yo me acuerdo que sí tiene autor, que es Guillermo Cárdenas Guzmán. Institución pública reconocida, sí, porque como ves es una revista de la UNAM, ahí hasta viene el logo. Información verificable o real, sí, porque procede de una ciencia natural. ¿Los enlaces que me comparte funcionan? Sí, sí funciona todo lo que me está compartiendo en esa página, ¿verdad? No hay información cortada ni incompleta. ¿Es actual? Bueno, ahí vamos a ver. Es del año... déjenme ver. Es del año 2014. Pues no está tan desactualizada. Entonces sí, sí es actual. Entonces, la primera fuente sí es confiable. Entonces yo aquí puedo poner la primera fuente sí es confiable porque tiene un autor, es de una institución pública y reconocida, etcétera, etcétera. Y así le pongo, tiene información real, todos los enlaces que me proporciona funcionan y es información actual. Y así voy a ir con cada una. Y quizá alguna no cumpla con los requisitos o quizá todas los cumplen. Ahí depende también cómo tú te adentres en el análisis de estas fuentes de información. No te voy a pasar todas las respuestas. Bueno, voy a ver si ya me ayudaron con lo que les había pedido, que me ayudaran a justificar por qué es el primer texto recurre a una ciencia natural y el segundo a la ciencia social. A ver, voy a ver si es
Justificación. Se explica la formación del huracán y élites en el ámbito social en una comunidad. Podría ser exacto, pero eso sería de la segunda, ¿no? ¿O cómo? A ver, se justifica como natural porque nos menciona problemas meteorológicos. Muy bien, José Antonio, eso creo que es una respuesta aceptable. Entonces voy a copiarte y ponerlo aquí nada más para ejemplo. Y lo voy a corregir la ortografía para que ustedes también lo hagan cuando hagan su tarea. Porque nos menciona problemas meteorológicos con explicaciones basadas en las ciencias naturales. Cada quien le puede poner la explicación que más le parezca convincente. Vamos a ver. Abigail, que me había dicho que es objetiva la primera, ya que no involucra ideas personales, exactamente. Formal, aunque no sea una institución, pero haya tenido algún científico o algo, sería confiable. Sí, si lo hace un científico, es confiable también. El huracán es un fenómeno que se forma naturalmente por la naturaleza y el otro se forma socialmente. Natural porque nos habla de desastres de la naturaleza que uno mismo puede evitar, que uno no puede evitar, perdón. ¿Sí? Ok, muy bien, muy bien, sí. Me parece que está correcta las respuestas que me dieron para el fenómeno natural y para el social. Ahí, a ver si me pueden compartir una. Sigo adelante, ya para ir terminando, ¿no? Entonces, autor, también le podemos aquí poner autor o especialista en la materia. Uh-huh. Para identificar que sean fuentes confiables. Esta listita también la voy a compartir, yo creo que en la mochila, ¿no? Para que sea más fácil de identificar para ustedes. Después, cuando hayan terminado esta parte, vamos a la pregunta 3 y la 4, que ya serían las últimas dos. La siguiente pregunta es, contesta la siguiente pregunta. Los diferentes tipos de ciencias, formales, naturales y sociales, a pesar de tener diferentes objetos de estudio, ¿tienen algo en común? Bueno, ya habíamos dicho, las ciencias formales son las que estudian los signos, ¿no? Las matemáticas y la lógica. Las ciencias naturales estudian la naturaleza y las ciencias sociales estudian las relaciones humanas. ¿Tienen algo en común? A ver si alguien me quiere compartir su respuesta. Y en la pregunta 4 tienes que contestar a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias de las tormentas y huracanes en el ecosistema? ¿Qué es el ecosistema? El ecosistema pues es el lugar donde vivimos. No solamente, a veces cuando escuchamos la palabra ecología, ecosistema, nos imaginamos todo verde, ¿no? Pues si no está en la selva no es un ecosistema, si no está en el bosque no es un ecosistema. No, el ecosistema es el lugar en donde vives, donde vive un sistema. Tú formas parte de un sistema social, tú vives en un ecosistema, a pesar, por ejemplo, yo que vivo en la Ciudad de México, que es una ciudad totalmente llena de edificios, de casas, pocas áreas verdes, vivo en un ecosistema, aunque el bosque más cercano a mi domicilio esté como a media hora, ¿ok? Vivo en un ecosistema porque pues hay seres vivos, hay naturaleza, aunque no vea árboles, pues hay naturaleza, ¿no? Hay sol, hay viento, hay animales. Nosotros somos, los seres vivos somos este, los seres humanos que estamos aquí viviendo somos seres vivos interrelacionándonos, somos parte de un ecosistema. Entonces, ¿cómo afectan las tormentas y huracanes en el ecosistema? Ya les había yo contado, ¿no? Yo podría poner aquí,
en la ciudad afectan, en un ecosistema urbano, la afectan con inundaciones en calles y en casas y con problemas también del abasto de agua, porque a veces como hay huracanes se tapan las presas o se desbordan y hay un problema con el agua de manera paradójica, ¿verdad? Entonces aquí puedo yo contestar de acuerdo a mi experiencia personal, no es una respuesta correcta solamente una opción, ¿no? Cada quien tiene su propia perspectiva sobre cómo afectan las tormentas y huracanes. Entonces aquí yo le podría poner así, por ejemplo, a mí en mi comunidad es una ciudad, nos afectan las tormentas y huracanes con las inundaciones se presentan, ya aquí ya le puedo echar más de mi cosecha, como decimos. A ver, voy a ver si me ayudaron con lo otro que estaba yo pidiendo. Que todas, dice, a ver, vamos a ver. Ay, ya me pusieron muchos comentarios. Eso me da gusto. Eh, La justificación de la ciencia natural sería porque es ciencia que estudia los fenómenos naturales. Sí, es una respuesta cortita, pero sí está bien. Nos habla sobre los desastres, eso ya lo había yo dicho, ¿verdad? Disculpe, ¿en qué parte estaba la mochila? En la descripción del video, en la parte de abajo del video. Está el título del video y abajo está mi nombre y abajo dice revisaremos cómo hacer las tareas de la semana 2 y abajo dice mochila. ¿La pueden checar otras personas que no seamos de su grupo? Sí. Ustedes están aquí en la sesión, pueden usar los materiales y se los pueden compartir a quien ustedes quieran, ¿eh? No hay problema. Dice Araceli que todas son ciencias. Bueno, sí, pero no, eso es una respuesta muy fácil, ¿no? ¿En qué se parece? ¿Qué tienen en común? Todas son ciencias, pero ¿por qué? O sea que sí, todas son ciencias, pero ¿por qué? ¿En qué se parecen? Este, nos afectan el clima, exacto, pues hay, afecta en las actividades humanas, ¿no? También los huracanes y las tormentas, algunas se tienen que suspender. ¿Cuál caja? No veo nada. Abajo del video, donde está la descripción del video. No sé dónde estés viendo el video. Si estás en tu computadora, abajo del video, o sea, está la cajita del video y abajo está la descripción. Es más, voy a compartir esa parte. Vas a ver un loop ahorita en la pantalla porque estoy compartiendo contigo lo que yo estoy viendo en YouTube, ¿no? Me imagino que muchos de ustedes están viendo YouTube así de esta manera. Entonces aquí está el video reproduciéndose. Yo lo tengo en pausa para que no se escuche doble. Aquí está el título, aquí está mi nombre y aquí está la mochila. Aquí dice mochila semana 2. Le das clic aquí, te abre este elemento. Esta es la mochila. ¿Ok? Bueno, sigo leyendo. Los enlaces se encuentran en la descripción. Enseguida de su nombre bajito ya le están. Muy bien. ¿Alguna duda sobre las tareas? O a ver, nos quedamos con unos pendientes. ¿Cómo justificarían que el texto de Juan Rulfo aborda el tema de los huracanes desde una ciencia social? Yo diría que creo que alguien lo había dicho por ahí, pero no lo formuló de manera completa, que aborda el tema sobre cómo afectan los fenómenos naturales a una población, en este caso a una comunidad pobre.
Por lo tanto, pues así se justifica que se esté viendo este tema de los huracanes desde una perspectiva de una ciencia social. ¿En qué se parecen los fenómenos, las ciencias formales, naturales y sociales? Pues en que estudian eh, fenómenos que afectan al hombre, ¿a poco no? Si yo estudio lo que pasa en el universo con ayuda de las matemáticas, pues de alguna u otra forma lo que ocurre en las estrellas nos afecta a los seres humanos. Ya sabemos que por la rotación y traslación de la Tierra, porque estamos en interacción con otras galaxias que afectan, no sé, las tormentas solares, cada cuándo va a ocurrir una tormenta solar. Todo eso no sería posible sin las matemáticas y pues eso nos ayuda a nosotros a beneficiarnos, los satélites, todo esto que se estudia con las matemáticas. Ciencias naturales, pues ya vimos, ¿no? Los huracanes también afectan al ser humano y las ciencias sociales pues son las interacciones humanas. Entonces, ¿qué tienen en común? Que estudian fenómenos que afectan al ser humano. Desde mi punto de vista, ahí ustedes le van a poner lo que ustedes gusten. Y alguien ya comentó por aquí que cuáles son las consecuencias de las tormentas y huracanes, que pues se ha modificado el clima, han aumentado los huracanes en su intensidad y eso afecta a las actividades humanas. Y entre otras cosas que ustedes pueden contar en esta última respuesta o en esta última pregunta. Voy a revisar ya por última vez las preguntas y ya nos despedimos. ¿Eh? Muchas gracias por su apoyo. Gracias a ti, Juan Pablo, por estar presente. ¿Por qué no sale mi comentario? ¿Ya salió? ¿Pusiste un comentario aquí? Ah, pues a lo mejor porque no he actualizado la página y solamente sale el chat. Estoy viendo el celular y no me aparece. En el celular me parece que si tú vas hasta abajo o sea, si tú le sigues moviendo la pantalla y vas hasta abajo, ya aparece la descripción del video o tienes que darle clic en una flechita hacia abajo que te muestra la descripción. ¿Cuál es la diferencia entre texto informativo y texto periodístico? El texto informativo aporta información de cualquier tema sin importar su actualidad. Por ejemplo, si yo te hablo de los huracanes que se presentaron en el 2017 y te hago una lista de los huracanes del 2017, es un texto informativo. En cambio, un texto periodístico va a ser un texto de actualidad en el que yo investigue, por ejemplo, cómo afectó a la comunidad de, de Chiapas el huracán que se presentó el día de ayer en, pues en su comunidad, ¿no? En Chiapas. Entonces, el texto periodístico da información como actual, inmediata de un fenómeno que está ocurriendo, se basa en una investigación más cercana a la gente, o sea, qué le pasó a la gente, cómo fue el fenómeno así en lo inmediato. Uh-huh. Esa es la diferencia. Y el informativo pues puede utilizar información pues de un periodo más largo o ni siquiera tiene que ser histórica, ¿no? Solamente te está presentando información como una exposición. En cambio, un texto periodístico es un texto noticioso que es relevante para un momento determinado. Eh, Me despido, tengo que salir. Está bien, Nancy, no te preocupes, después nos vemos. Nos vemos la siguiente semana, espero que sea el lunes temprano. O a ver, si ustedes me pueden comentar en el video, en la descripción del video o en el Face, si les gusta más en la mañana o en la tarde a esta hora la sesión. Ok, creo que ya todos tienen, como dice Leticia, más confianza para realizar sus actividades. Me da gusto que sea así. Me voy a despedir de ustedes, nos tardamos un poquito, pero vale la pena revisar esto a profundidad, ¿no? Para que aprendamos más entre todos, compartamos información y, bueno, pues nos vaya mejor en la semana. En la mañana, en la tarde, 2-1. Bueno, voy a hacer una encuesta en el Face a ver qué tal, ¿no? Está bien hasta ahora, ya van 3-1 en la tarde. Ok, entonces me parece que la vamos a hacer en la tarde. Bueno, entonces les agradezco a todos su presencia, les agradezco que estén presentes muchas personas, llegamos a veces hasta 80 en esta hora y tantos.
Que tengan una excelente noche, una excelente semana. ¿Cómo puede contactar conmigo? En mi página de Face, ahí búsquenle. Bueno, les agradezco mucho. Que tengan una excelente noche, una excelente semana y nos vemos la siguiente semana. Entonces va a ser en la tarde, ¿no? El siguiente lunes a las 7, ¿ok? Bueno, me despido. Chao. Bye.